a ver cuándo es el mejor momento, de pronto en enero, etcétera. Entonces, por eso también me interesa muchísimo que ustedes nos vayan dando retroalimentación de cómo les está yendo también en el campus, de cómo se va normalizando la cosa, para poder ir pensando y planeando toda esa logística. ¿Listo? Buenísimo. Quería hacer dos pequeños anuncios o hablar más bien de dos cosas importantes. La primera es que el próximo jueves, recuerden ustedes, y otra vez con toda la invitación para que por favor enciendan sus cámaras, para que no me dejen aquí morir totalmente solo, ¿cierto? Sino que de pronto pueda verlos y verlas un poquitico. Pero entonces les quería comentar un par de cosas. Lo primero, el próximo jueves, el 21 de octubre, vamos a tener nuestra primera clase abierta. Recuerden que yo les conté rápidamente en la primera semana lo que hacemos con las clases abiertas, que es un ejercicio pues que obviamente ustedes lo conocen de la facultad, ¿cierto? En general se hace pues cuando la universidad entra en paro, etcétera. Pero es un ejercicio que empezamos, digamos, con John Perdomo y con Juanita Villaveses el semestre pasado y que este semestre se unió también nuestra nueva profesora que es Irina España, eh, y que decidimos seguir haciéndolo durante este semestre, digamos, con normalidad académica, pero en donde definitivamente ese diálogo y esa conversación que se necesita, pensamos, desde la academia, con el resto del país, con otros sectores, pues sigue siendo absolutamente importante, a pesar de que no estemos en un contexto, obviamente, de bloqueos, ¿cierto?, de protestas como lo estábamos el semestre pasado. Pero sí hay una coyuntura muy importante que no podemos perder de vista. Entonces, como yo les había contado, vamos a tener por lo menos 5 sesiones de clases abiertas. La primera es el 21 de octubre. Vamos a tener, o ya tenemos dos invitados confirmados. Por un lado, Silvia Otero, que es profesora de El Rosario y que es politóloga. Y por otro lado, tenemos a Ricardo Salas, que es egresado de la facultad, es economista y está terminando su doctorado en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Y la idea es que vamos a hablar un poco en toda esta serie de clases abiertas, pero en particular en esta también, vamos a tratar los temas de cómo es que se relaciona la política y la economía desde diferentes ángulos, ¿cierto? Entonces, el título de esa sesión va a ser Entre el Homo economicus y el Sum politicon. Esa es un poco como la idea para captar la atención. Obviamente, la idea es que como es una clase abierta, ustedes de pronto puedan invitar otras personas que puedan venir, que quieran venir. Esa clase la vamos a hacer en el horario de nuestro curso, entonces de 9 a 11 el próximo jueves, dentro de 8 días literalmente. Otras de las sesiones las vamos a hacer en otros horarios. Entonces, yo espero, obviamente, que todos y todas ustedes vengan a esa clase, que participen activamente, que hagan preguntas, comentarios, reflexiones, lo que ustedes quieran, intervenciones. De eso se trata la clase abierta también, ¿cierto? Que no sea algo totalmente vertical, sino donde haya un poquito más una conversación. Entonces, esperamos que haya un poquito más de discusión y también la idea es poder analizar un poquito qué está pasando con esa cantidad, digamos, de economistas de alto perfil, por llamarlo de alguna manera, que son candidatos hoy en día presidenciales, ¿cierto? Y hacernos preguntas acerca de esa experticia de esos candidatos, o pues no de esos candidatos en particular, sino de los economistas como candidatos, ¿cierto? Entonces, digamos que la discusión va a girar un poco en torno a esto, en torno al rol también que juega la tecnocracia, perdón, y em, también una pregunta, digamos, que nos interesa mucho y que yo les conté también que nos interesa mucho en este curso en particular, tiene que ver con la manera en que están comunicando o estamos comunicando o mal comunicando nuestras ideas, nuestras recomendaciones de política, etcétera, desde la economía, ¿cierto? Recuerden que desde el principio del semestre, hablamos de ese problema que tenemos los y las economistas, pero sobre todo los economistas, de falta de claridad cuando estamos exponiendo una idea, un argumento
cuando estamos escribiendo, ¿cierto? Cuando parece que estamos poniendo demasiada atención solamente a los aspectos técnicos y dejamos de lado un poquito esos aspectos como más generales, más simples, más importantes muchas veces, los dejamos un poquito sin explicar. Entonces, la idea es poder hablar de ese tipo de cosas. Espero que estén emocionadísimas y emocionadísimos con esa clase abierta. Nosotros, Juanita, Irina, John Mauro y yo estamos súper contentos. Esperamos que salga muy bien. Y otra vez, estamos esperando de verdad su participación muy activa en esa clase abierta. Para esa clase abierta, también ustedes saben que vamos a tener una actividad, ustedes van a tener que hacer una entrega. Entonces, las instrucciones para esa entrega ya están desde hace rato en el Moodle. Por favor, revísenlas, mírenlas con detenimiento. No son demasiado largas, es algo muy sencillo. Y también hace un rato subí la matriz de evaluación para que ustedes vean qué es lo que estamos esperando de ese ejercicio. Entonces, la idea es que ustedes van a tener 5 días hasta después de la clase abierta, es decir, hasta el 26 de octubre van a tener tiempo para hacer su entrega. Y la idea de la entrega es que ustedes hagan un resumen de lo que pasó en la clase abierta, de cuáles fueron las ideas, los argumentos importantes, pero además de ese resumen, que ustedes también expongan, digamos, su propia interpretación y sobre todo una tesis particular que ustedes van a defender. Hola Lucas, gracias por estar ahí, buenísimo. eh, que ustedes van a defender y que ustedes van a construir a través de diferentes argumentos también. Entonces, súper importante, pues obviamente que lo mejor es que puedan asistir a la clase, sobre todo para que participen, pero además de eso, si por alguna razón no pueden asistir, pues la grabación obviamente que va a estar disponible en el canal de YouTube de Clases Abiertas de la facultad, eh, para que la vean y para que hagan ese trabajo en equipo, ¿cierto? La idea es que ustedes pueden hacer diferentes productos para esa entrega. Pueden hacer un texto argumentativo de hasta 700 palabras. Natalie, la clase es el próximo jueves 21 a esta misma hora, en el horario de la clase. Yo les voy a mandar después el link, porque el link va a ser otro distinto, lo vamos a hacer por Zoom y no por Google Meet, para que otras personas se puedan conectar también y haya una interacción un poquito distinta. Y también va a haber una transmisión en vivo por el canal de YouTube. Entonces, lo ideal es que ustedes se puedan conectar por Zoom para que puedan interactuar mucho más fácilmente y no solamente que estén escribiendo por YouTube o lo que sea. Entonces, yo creo que hoy por la tarde, a más tardar mañana, vamos a tener un póster, lo vamos a tuitear, yo se los voy a mandar a ustedes por correo, para que también inviten a otras personas, compañeros, compañeras de la facultad, de otras facultades, de otras universidades, de otros lugares de Colombia, ojalá, ¿cierto? Para que puedan asistir, para que puedan participar en la clase abierta. De eso se trata, obviamente, la clase abierta. Entonces, volviendo a los productos, ustedes van a poder hacer la entrega ya sea con un texto argumentativo, máximo creo que son 700 palabras. Pueden hacer también un video corto como de 1 minuto y medio. Pueden hacer una infografía. Esas tres, digamos, son como las entregas estándar, si ustedes quieren. Y nos pueden proponer algún otro tipo de producto que a ustedes les parezca más adecuado, que les guste más, que les parezca chévere, etcétera. ¿Listo? En el caso en que nos quieran proponer otro tipo de producto, porfa nos cuentan al equipo pedagógico, a Juanita, a Sara y a mí, ¿listo? Para poder discutirlo un poquito, sobre todo para tener en cuenta como algunos criterios de evaluación más o menos claros en ese sentido, ¿listo? Entonces, ese es el primer anuncio que quería hacer. No sé si tengan preguntas con respecto a la clase abierta, inquietudes, si estén emocionadísimas y emocionadísimos, así como nosotros, de decir, sí, ya el jueves queremos ver esa clase abierta. Solo emoción, nada de preguntas ni dudas. David, buenos días, buenísimo verte también. Listo, solo emoción, perfecto, solo entusiasmo y emoción, me parece buenísimo. Gracias, Sergio. Excelente. Muy bien, ese era el primer comentario que quería hacer, el primer anuncio. El segundo tiene que ver con el trabajo de investigación. Entonces, recibí un par de correos en donde había un par de preguntas y me parece pues que es importante que volvamos a aclarar algunos de los objetivos del trabajo de investigación y un poquito la mecánica de ese trabajo de investigación. Lo primero que les quiero contar es que
a lo largo del semestre, a partir de las entregas que vamos a tener, a partir del taller de escritura que ustedes van a tener también, vamos a ir construyendo poco a poco ese trabajo de investigación, ¿cierto? Por eso no se llama trabajo final, ¿cierto? Porque no es para hacerlo al final, sino que lo vamos haciendo a lo largo del semestre. Y en ese sentido también es normal que tengan una cantidad de dudas, incluso logísticas, acerca de, de cómo se va a ver ese trabajo de investigación, ¿cierto? Entonces, no se preocupen por ese lado. Tranquilos, tranquilas, ¿cierto? La idea es que de todas formas cada cierto tiempo podamos hacer lo que quiero hacer hoy, que es retomar eh, esas ideas grandes de lo que significa el trabajo de investigación y que cuando necesiten, pues ustedes nos vayan haciendo preguntas, ya sea por correo, ya sea aquí en la clase, como sea, ¿cierto? Y entonces vamos a tratar de ir respondiendo. Entonces, recuerden que lo primero es que vamos a tener una entrega cero, o sea, lo primero más bien es que buenísimo, ya están los grupos conformados, eh, ya tenemos casi todos los contratos. Creo que hay algún grupo que nos falta porque haga su contrato, entonces, si es así, por favor nos escriben lo antes posible. Es súper importante que hagan esos contratos y que se pongan de acuerdo, ¿cierto? Recuerden que aquí una de las de los objetivos importantes del curso es no solamente hacer esa investigación, sino sobre todo desarrollar esa capacidad de poder trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, tómense eso muy, muy, muy en serio y por eso nos estamos tomando también muy en serio esa idea de que la conformación de los equipos no solamente es decir, bueno, listo, nos hacemos nosotros y nosotras cuatro y ya está, sino que además vamos a establecer unas reglas mínimas para poder trabajar de la mejor manera posible. Obviamente esas reglas van a poder evolucionar y en algunas semanas vamos a hacer como una revisión y una reflexión acerca de cómo están funcionando esos contratos al interior de sus grupos para que ustedes puedan ajustar cosas. Obviamente nosotros y nosotras en este momento, 14 de octubre, tenemos unas prioridades distintas a las que probablemente tengamos, no sé, en velita, ¿cierto? A principio de diciembre, tengamos un contexto un poco distinto. Entonces, en ese sentido, probablemente haya que ajustar algunas cosas. Y lo importante es darles la oportunidad a que entre ustedes, de manera armoniosa, libre, voluntaria, etcétera, puedan hacer esos ajustes, ¿cierto? Entonces, eso es como el primer punto. El segundo punto es que vamos a tener la entrega cero la próxima semana, también el 21 de octubre, ¿cierto? En esa entrega cero, ustedes ya vieron las instrucciones. No tenemos matriz de evaluación porque la entrega cero no la vamos a evaluar. Que no la vayamos a evaluar no quiere decir que no la vayamos a revisar. Justamente ponemos una entrega cero para revisarla y para darles retroalimentación y para que ustedes justamente no se sientan perdidos y perdidas en ningún momento acerca de lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, en esa entrega cero tenemos 6 puntos importantes que queremos que ustedes vayan definiendo. El primero, obviamente, es la definición del tema que ustedes van a escoger para su trabajo en equipo, ¿cierto? Que de una vez ya digan, bueno, nos vamos a ir por el tema de la economía del medio ambiente o nos vamos a ir por el tema de discriminación o por el que ustedes quieran, ¿cierto? Pero que ya entre ustedes en el grupo hayan llegado a un consenso y digan, sí, definitivamente este es el tema que nos interesa. Eso es lo primero. Lo segundo, muy importante, es que recuerden que esos temas son suficientemente amplios y generales para que ustedes puedan tener mucha más libertad para poder escoger lo que realmente les interesa al interior de ese tema, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene ese esfuerzo conjunto, en equipo, para que ustedes empiecen a definir cuál es esa pregunta de investigación que les interesa, ¿cierto? ¿Cuál es ese aspecto particular, por ejemplo, en el tema de la discriminación, no sé, que les interese cuál es la estructura o si hay algunos mecanismos discriminatorios dentro de la Facultad de Ciencias Económicas con respecto al género, ¿cierto? O con respecto a la identidad étnica o lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero entonces fíjense cómo ustedes van acotando a partir de la pregunta de investigación. Tengan muy claro que esa pregunta de investigación les ayuda a acotar el tema. Nosotros y nosotras con Sara y con Juanita les vamos a ayudar también digamos, a afinar esa pregunta de investigación
a que la sigan modificando y en ese sentido esa pregunta de investigación no es una pregunta de investigación definitiva, es una pregunta de investigación tentativa que les va a ayudar a ustedes a desarrollar, perdón, una tesis particular, ¿cierto? O varias tesis particulares que les va a ayudar a ustedes a desarrollar una estrategia de investigación y que les va a dar pistas justamente de hacia dónde empezar a mirar, hacia dónde empezar a hacer esa investigación para encontrar fuentes, para poder empezar justamente a trabajar sobre el contenido del trabajo de investigación. Entonces, muy importante, esa pregunta de investigación hay que trabajarla lo más posible, pero teniendo en cuenta que es preliminar. En el sentido también de que obviamente a medida que ustedes vayan conociendo más y más su literatura, que vayan conociendo más y más su objeto de estudio, pues obviamente sus ideas y sus argumentos probablemente vayan a cambiar. De hecho, es deseable que vayan a cambiar sus argumentos y sus ideas sobre un punto, ¿cierto? Porque justamente de eso se trata una investigación, ¿cierto? Nosotros podemos tener una idea a priori acerca de algún objeto de estudio, pero a lo largo de nuestro estudio, de nuestra investigación, vamos a ir cambiando probablemente nuestros puntos de vista, vamos a ir conociendo nuevos argumentos, vamos a ir construyendo otros argumentos y en ese sentido entonces también la pregunta de investigación tiene que ir cambiando. Entonces una vez definen esa pregunta de investigación de forma conjunta, ¿cierto? Es importante que ustedes planteen por lo menos una tesis, que es preliminar, ¿cierto? O una hipótesis, si ustedes quieren, si no la quieren llamar todavía tesis, ¿cierto? Una tesis es una oración, una frase afirmativa que es debatible sobre todo y que no es absolutamente obvia, ¿cierto? Sino que defiende una posición, que muestra una posición que ustedes van a defender. Esa tesis o esa hipótesis también es totalmente preliminar, ¿cierto? No, no se preocupen, no es algo que ustedes tengan que defender a capa y espada a partir de este momento y hasta el final del semestre, ni mucho menos. No, relájense por ese lado, ¿cierto? Tengan muy en cuenta que esa tesis necesariamente va a ir cambiando también y pueden formular varias más, ¿cierto? Para ir mirando por dónde se pueden ir. De pronto solamente una, de pronto dos, de pronto tres, no importa, ¿cierto? Para la primera entrega les vamos a pedir que formulen por lo menos tres para que ustedes vayan viendo, digamos, por qué caminos pueden ir o qué caminos pueden ir escogiendo para su trabajo de investigación. Por ahora nos parece que una tesis es suficiente, pero si ya tienen más ideas, pues pueden ir decantándose por otras también. El cuarto punto es que con base en esa tesis, ¿cierto? Y con base sobre todo en la pregunta de investigación que están desarrollando, ustedes elaboren también una estrategia de investigación. Eso básicamente quiere decir, suena absolutamente sofisticado, ¿cierto? Estrategia de investigación suena como, no, mejor dicho, aquí ya terminamos el pregrado, la maestría y el doctorado con esa estrategia de investigación, ¿cierto? No se preocupen, tampoco es tan sofisticado. La idea es que más o menos desarrollen una especie de agenda de investigación, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que deben hacer para poder responder a esa pregunta de investigación? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes que ustedes quieren consultar? ¿Se trata solamente de literatura? ¿Qué tipo de literatura y cómo vamos a hacer esa revisión de literatura? ¿Cierto? Vamos a tener de pronto una división del trabajo entre los miembros del equipo, vamos a hacer, no sé, un barrido con los elementos que nos da la biblioteca, por ejemplo, también, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, dependiendo de nuestra pregunta de investigación, de nuestro tema también, a hacer entrevistas, ¿cierto? Y entonces vamos a identificar a qué tipo de personas podríamos entrevistar, etcétera. Entonces, esa es un poquito la idea. Dale, Lucas, levantaste la mano. Sí, profe, tengo no sé si es no sé si es una pregunta, pero me parecería chévere que, no sé si todo el mundo esté de acuerdo, pero que haya un componente fundamental de trabajo de campo en, en la investigación. Sucede que nuestros trabajos y nuestros ensayos que solemos hacer en materias como pensamiento, como economía política, suelen ser únicamente revisión de bibliografía y fuentes primarias y secundarias. Y me parece que los y las economistas hemos dejado muy de lado el trabajo de campo. Entonces, no sé si puede haber un componente de trabajo de campo en el cual podamos, no,
hacer observación participativa, diálogo con comunidades, no sé, diferentes herramientas de trabajo de campo, pero que pueda ser un componente dentro de la investigación. Me parecería súper chévere y también para un poco salir de la rutina de simplemente buscar fuentes primarias y secundarias en Scopus y Web of Science. Sí, Lucas, no, buenísimo, totalmente bienvenida esa sugerencia. Va a depender sobre todo de cada uno de los equipos y de cada uno de los temas de investigación y las preguntas de investigación, pero obviamente si hay equipos que quieran hacer trabajo de campo, digamos, sin que eso tenga un significado restringido, ¿cierto? Sino que ustedes puedan, lo que tú dices, ir a hablar con una comunidad particular también, ¿cierto? Hacer lo que les decía, entrevistas, pero también hacer de pronto encuestas, por ejemplo, o incluso trabajo de archivo, ¿cierto? O lo que ustedes quieran, o un tipo de observación particular, incluso en una clase, incluso en esta misma clase, ¿cierto? De forma un poco anónima, o yo no sé, todas esas cosas son súper bienvenidas. Etnografías, exactamente, totalmente, todo lo que ustedes quieran. De eso se trata este trabajo de investigación también, ¿cierto? Que ustedes puedan tener suficiente flexibilidad para hacer su trabajo de investigación y que no necesariamente nosotros estamos esperando que ustedes van a hacer una revisión de bibliografía y ya está, ¿cierto? Por eso es que nosotros no decimos revisión de literatura, sino lo que hacemos es revisión de fuentes, ¿cierto? Fuentes entendida en un contexto, en un sentido muchísimo más amplio, como lo que tú estás mencionando, Lucas. Y en ese sentido es importante que la estrategia de investigación plasme justamente eso que ustedes quieren hacer y lo que ustedes van a hacer, ¿cierto? Entonces, sí, totalmente bienvenidos digamos, esos métodos no convencionales de lo que hacemos en general en los cursos de economía, en los cursos de historia del pensamiento, sino que ustedes se puedan salir hacia otras fronteras también súper bienvenidos. No sé si haya otras preguntas al respecto, o si Lucas respondo a tu pregunta más o menos, Sí, profe, la respondes súper bien, muchísimas gracias. Es súper. que siempre durante la carrera he tenido esta, esta, esta ilusión de que se haga algo de trabajo de campo y no seamos tan de archivo. Y pues después de todo somos una ciencia social. Entonces, me parece muy interesante. Yo he leído un poco sobre técnicas y herramientas de investigación participativa, que más internacionales, interseccionales desde la sociología y la antropología, y me parece chévere tal vez que pudiera haber un componente en el cual si tratamos, doy mi ejemplo, el tema de cambio climático, ver las percepciones que pueden tener los diferentes agentes frente a la relación de, de cambio climático o naturaleza y economía para ver si esta sensación de gran dicotomía y exclusión entre las dos, que como Marx decía, era una de las irregularidades, de las paradojas, perdón, capital naturaleza, poder ir a preguntar a la gente, me parece muy chévere. Ujú. Además que ayuda No, buenísimo. de la rutina de solamente estar viendo la clase en Zoom y ya, ¿no? Total, no, total, Lucas, buenísimo. Y súper bienvenidas todas esas propuestas. Incluso, pues eso me hace pensar que de pronto, pues ya para este semestre de pronto es un poco difícil, pero para el próximo semestre valdría la pena de pronto tener un par de sesiones con personas, invitados, invitadas especiales, que nos ayuden a pensar otros métodos y otras maneras de hacer investigación también que se salgan un poquito de esas fronteras, de esos métodos tradicionales que tenemos en economía. Me parecería muy, muy interesante. Lo vamos a anotar de pronto para cuadrarlo así para el próximo semestre, pero que ustedes sepan que justamente lo que tú estás diciendo, tienen total libertad para hacer todo ese tipo de cosas. Me parece buenísimo. Entonces, eso con respecto a la estrategia de investigación, espero que haya quedado súper claro también y buenísimo con la intervención de Lucas también. Y después nos quedan dos puntos todavía. El primero es que ustedes para esta entrega cero nos hagan desde ya una propuesta que esté justificada del tipo de producto final que ustedes quieran elaborar, ¿cierto? Entonces,
Recuerden que las entregas al final van a tener dos componentes. Uno, que es el texto argumentativo, que de todas formas cada equipo va a tener que hacer, independientemente del tipo de producto final que vayan a producir, ¿cierto? Tiene que haber un texto argumentativo y ese texto argumentativo ustedes lo van a ir trabajando también en los talleres de escritura justamente con el centro editorial, ¿cierto? Entonces, no se preocupen, obviamente los textos argumentativos pues tienen una estructura específica, ¿cierto? Con una introducción, con el planteamiento sobre todo de una tesis, por eso es que les estamos pidiendo desde ya que empiecen a pensar en esa tesis, ¿cierto? Una tesis clara que después ustedes, en donde después ustedes presenten también los argumentos, etcétera, y sobre todo, pues ese texto debe tener una coherencia, una cohesión entre todas sus partes bien importante, ¿cierto? Entonces, eso ustedes lo van a tener que hacer. El texto argumentativo es muy importante. Recuerden que estamos también con esta idea de poder fomentar las capacidades de escritura y las competencias de escritura de parte de ustedes. Entonces, por eso el texto argumentativo siempre va a estar ahí y sobre todo porque ese texto argumentativo va a ser la base para cualquier tipo de producto que ustedes quieran elaborar también, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ustedes pueden tener, por ejemplo, no sé, un documental, ¿cierto? O pueden elaborar también ¿qué más habíamos dicho? Un podcast, ¿cierto? O alguna cosa que a ustedes se les ocurra que pueda ser todavía más creativa a esas dos cosas que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Muy probablemente ustedes tengan muchas mejores ideas. Lo importante es que desde ya ustedes en el equipo se pongan de acuerdo y traten de proponernos, bueno, definitivamente este tipo de producto, el podcast, eh, se ajusta muy bien a lo que nosotros queremos hacer, porque de pronto, como decía Lucas, lo que vamos a hacer es ir a la calle o ir al campus o ir a alguna parte, hacer unas entrevistas cortas y queremos que la voz de esas personas se escuche también y que no seamos solamente nosotros escribiendo o transcribiendo algunas partes, ¿cierto? Entonces, eso puede ser muy, muy, muy interesante también. Entonces, que ustedes nos justifiquen un poquito el producto final podría ser este por esta y esta razón. Otra vez, no quiere decir que si ustedes en este momento nos proponen hacer un podcast, nos vayamos a casar con esa propuesta definitivamente, ¿cierto? Pueden hacer dos o tres propuestas también si quieren. Y más adelante vamos a ir decantando eso con las entregas y ustedes van a ir viendo qué es finalmente realista hacer o no. Entonces, eso me parece importante. Lo importante es que justamente estén de acuerdo entre ustedes y sobre todo que encuentren una justificación para su propuesta. ¿Listo? Y finalmente, entonces, en ese documento, en la entrega cero, es importante que ustedes empiecen a identificar también algunas fuentes relevantes. Otra vez, entonces hablamos de fuentes y no necesariamente ¿cómo se dice?, de literatura particularmente, ¿cierto?, relevante, sino otro tipo de fuentes también, como lo que, en el sentido de lo que hablaba Lucas, ¿cierto? Ojalá puedan empezar a decirnos cuál es la relación que esas fuentes van a tener y tienen con sus argumentos, con su tesis, con su pregunta de investigación, pero eso es solamente, digamos, algo deseable para esta entrega cero. No les estamos pidiendo que ya tengan todo eso definido, ni mucho menos, ¿cierto? Lo importante de esta entrega cero, en pocas palabras, es que ustedes empiecen a determinar ese marco, esas preguntas importantes, que se empiecen a organizar y que nosotros y nosotras podamos empezar a darles algo de retroalimentación sobre lo que ustedes están haciendo. Eso es todo, ¿cierto? Aquí no hay presión de evaluación, ni mucho menos. La idea es que definitivamente pues sea una forma como de ir empezando, de romper el hielo entre ustedes, ¿cierto? Y de ir desarrollando esa estrategia de investigación. Entonces, no sé si queda más o menos claro de qué se trata esa entrega cero. Si hay preguntas, si hay dudas, Sergio, ¿me podría repetir la fecha de esa primera entrega? Ese es el 21 de octubre también. Eso es la próxima semana, el próximo jueves. Voy a... Listo. No, igual sí, 21 de octubre. Estaba confirmando en el programa, pero sí, es el 21 de octubre. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Mientras yo tomo aquí tecito. No, todo clarísimo.
Lucas Profe, también toma tecito. No, agüita. me voy a hacer un té Pero en un segundo, pero sí, todo clarísimo, profe, eso, me gusta como el lineamiento de los parámetros, está interesante. perfecto, buenísimo, buenísimo. Y recuerden que cualquier tipo de retroalimentación por parte de ustedes hacia lo que nosotros les estamos proponiendo, hacia las instrucciones, hacia la matriz de evaluación, hacia lo que sea, ¿cierto? Súper bienvenido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay inquietudes, ahora sí vamos a empezar con el módulo uno, que pues normalmente tendríamos que haber empezado con este módulo el martes. De todas formas, pues hoy me parecía importante tomarnos esta media hora o estos 40 minutos, primero para echar chisme, después para hablar de las clases abiertas, ahora para el trabajo de investigación. Esto me parece súper importante. Y el martes, pues me parecía buenísimo lo que hicimos, me encantó cómo ustedes participaron desde la semana pasada en todas estas preguntas acerca de la estructura de la disciplina, que es algo que va a seguir estando implícito y a veces explícito también a lo largo de los módulos que vamos a ver en este curso. Entonces, me parece buenísimo lo que les decía, me parece genial que hoy en día eso haga parte de las preocupaciones que ustedes tienen como estudiantes de economía, que no sea algo que parezca un poco ajeno a los y las economistas y que parezca algo más bien como un objeto de estudio de los sociólogos y las sociólogas de la ciencia, y que en cambio de verdad ustedes, para ustedes sea algo prioritario. Entonces, eso me parece que demuestra que los tiempos van cambiando y que probablemente la economía como disciplina tiene una esperanza también, ¿cierto? De cambiar un poquito. Muy bien. Entonces, en este módulo uno, ustedes ven el título, ¿cierto? Vamos a tratar de entender, vamos a hablar acerca de la construcción del Estado, por un lado, la construcción de la economía como objeto de estudio y de la disciplina económica como una comunidad, ¿cierto? Como lo que habíamos hablado. Son varias cosas que de alguna forma generan un sistema bastante complejo, con muchas interacciones, con mucha retroalimentación entre todos estos diferentes objetos, entidades, pero que se van estabilizando a sí mismos, ¿cierto? Entonces, por un lado, el Estado, por otro lado, la disciplina, por otro lado, también la experticia, que de pronto hizo falta en el título grande, ¿cierto? El tipo de experticia que vamos a empezar a producir, entre otras cosas, porque es un tipo de experticia que va a empezar a ser demandado por parte de las autoridades, por parte del Estado, pero entre otras cosas porque el objeto de estudio también, nuevo objeto de estudio que va a ser esa economía, the economy, recuerden, ¿cierto? Ese objeto del que vamos a hablar hoy, nos lo demanda, pero también porque la disciplina va a tener unas transformaciones, en particular de profesionalización muy específicas, ¿cierto? De formación, de entrenamiento, de definición curricular, literalmente, de qué es lo que significa hacer economía, ser economistas, eh, y de cuáles son las fronteras, de cómo podemos trazar esas fronteras, definir esas fronteras de lo que significa estudiar economía de forma legítima, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas generan ese sistema muy complejo de muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo y que se van no autoestabilizando, sino estabilizando mutuamente más bien, ¿cierto? Esa es un poco la idea para no contar solamente una historia demasiado lineal, demasiado particular acerca de lo que estaba pasando solamente en el pensamiento económico, por ejemplo, ¿cierto? O incluso en la disciplina económica, sin entenderla dentro de ese contexto mucho más grande de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a tener, por un lado, esta idea importante de que esa institucionalización de la disciplina económica, esa formalización, esa creación de esos nuevos programas de economía, van a contribuir, por un lado, a la creación, por otro, a la adopción y a la utilización de nuevas herramientas por parte de los y las economistas que antes no hacían parte de eso que hoy llamamos la caja de herramientas de los y las economistas, ¿cierto? Que es como la forma típica en que llamamos esto. Eh, porque, entre otras cosas, no era algo que se enseñara tampoco dentro de, o mejor dicho, es algo que va a empezar a enseñarse
dentro de las facultades de economía también, ¿cierto? Algunas herramientas particulares. Pero además, esto va a llevar también esta institucionalización de la disciplina, esta formalización de la disciplina, a que haya también unas dinámicas específicas al interior de esa disciplina, ¿cierto? A que los y las economistas empecemos a también identificarnos de pronto con algunas formas de hacer economía en contraposición a otras, ¿cierto? Que empecemos a ser parte de una comunidad de una forma o de otra y que empecemos a ganar autoridad, crédito, credibilidad con respecto a otras formas de hacer economía, ¿cierto? Y obviamente que haya nuevos tipos de experticia que empiecen a convertirse en esos tipos de experticia más legítimos que otros, ¿cierto? En diferentes momentos del tiempo. Entonces, esas herramientas nuevas que vamos a empezar a tener justamente van a llevarnos a producir otro tipo de conocimiento, ¿cierto? Vamos a crear nuevos objetos de estudio que hasta el momento no existían y que seguimos creando hoy en día también, ¿cierto? Como la economía, pero también objetos de estudio como el desempleo, que eran fenómenos que no necesariamente eran entendidos como un objeto en sí mismo, ¿cierto? Había personas desempleadas, obviamente, pero se les llamaba, no sé, vagos en algunas épocas, ¿cierto? No parecía que fuera un problema macrosocial, macroeconómico, que hiciera necesariamente parte de las preocupaciones de la teoría económica hasta un momento dado, ¿cierto? Esta, digamos que las prioridades de la teoría van a ir cambiando a medida que va cambiando el contexto también. Y obviamente ustedes van a pensar uno de los contextos más importantes en los que vamos a tomarnos muy en serio ese problema del desempleo, pues va a ser el problema de la Gran Depresión, ¿cierto? Y no solamente con Keynes, sino también con otra cantidad de economistas importantes, pero no solamente con los economistas y las economistas, sino también con una preocupación por parte del Estado, una preocupación política por decir necesitamos resolver este problema del desempleo, no solamente porque estamos buscando el bienestar de los individuos, el bienestar social, sino porque, entre otras cosas, estamos buscando la estabilidad no solamente económica, sino también política y social al interior de los países, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí no se trata solamente de entender el desempleo como una pregunta que se vuelve central gracias a que los y las economistas se nos ocurrió que era central, que era muy importante para el mismo funcionamiento incluso de un sistema como el capitalista, ¿cierto? O porque a Keynes se le ocurrió que debía ser la pregunta central en 1936, ¿cierto? En 1936 ya habían pasado 7 años de la Gran Depresión, entonces no era algo absolutamente nuevo, ¿cierto? Eh, Sino también porque justamente esas autoridades, ese Estado, va a empezar a demandar que esto se convierta en una prioridad también para política para los estados, ¿cierto? Y va a empezar a demandarnos soluciones de alguna forma, ¿cierto? Y herramientas para poder solucionar estos problemas como el desempleo o el bienestar, etcétera, ¿cierto? Entonces, esos van a ser algunas de las preguntas importantes que vamos a ver a lo largo de este módulo. Uno de los argumentos de la sesión de hoy va a ser que todas estas herramientas, este tipo de experticia, este tipo de formación que empezamos a tener los y las economistas, va también a tener unas consecuencias acerca de ese objeto de estudio que antes, digamos, de los y las economistas, que antes era difícil separarlo de la esfera política, de la esfera social, ¿cierto? Por eso mismo nuestra disciplina se llamaba economía política, ¿cierto? Porque eran dos esferas casi que totalmente inseparables. A partir de principios del siglo XX, finales del siglo XIX también, vamos a tener, no es una convicción necesariamente de los y las economistas, ¿cierto? Sino que con estos cambios metodológicos, epistemológicos que se están dando, vamos a empezar a ver un fenómeno de desincrustamiento, si me permiten usar esa palabra con todas las comillas, ¿cierto? En donde se va desincrustando la economía, una esfera económica, de esa esfera política, de esa esfera social, ¿cierto? Vamos aislándola, vamos separándola, vamos empezando a tratarla como si la pudiéramos tratar por fuera de las otras esferas, ¿cierto?
Y al mismo tiempo que va pasando todo esto, vamos teniendo unas transformaciones importantes en los estados. Vamos teniendo una consolidación de un estado que es cada vez más fuerte, que entre otras cosas va construyendo no solamente una burocracia más importante, sino también poco a poco una tecnocracia con unas agencias particulares y en donde el imaginario de cuál sería el rol o cuál debería ser el rol del Estado y cuál debería ser el rol de los y las economistas también va cambiando, pasando de un imaginario del siglo XIX, y obviamente estoy caricaturizando porque esto no es cierto para todo el siglo XIX y tampoco es cierto para todos los estados y tampoco es cierto para todos los y las economistas, pero más o menos desde una idea un poco más generalizada en donde el tipo de política que debería prevalecer y de ideas es el del laissez-faire, laissez-passer, ¿cierto? El de dejar la economía a su libre albedrío, ¿cierto? A su libre desarrollo y que la intervención sea la mínima posible. Entonces vamos cambiando en el siglo XX, a principios del siglo XX, hacia ese entendimiento acerca de la necesidad de que la economía no se puede dejar a su libre funcionamiento, sino que definitivamente las autoridades políticas, las autoridades económicas tienen que tener los dientes suficientes, ¿cierto? Las herramientas suficientes, que son tanto herramientas políticas como herramientas técnicas, para poder intervenir el Estado de una forma particular para poder estabilizar no solamente la economía, sino también la sociedad y los problemas políticos al interior de esa sociedad, ¿cierto? Entonces, todo este aparato que se va creando alrededor del Estado, alrededor de la tecnocracia, va a tener obviamente unas consecuencias muy específicas sobre la disciplina económica, sobre el tipo de conocimiento que nos van a demandar porque desde las autoridades, porque como les decía, pues vamos a necesitar que esos estados desarrollen no solamente esas herramientas políticas de intervención, sino también esas herramientas técnicas de intervención que sean suficientemente rigurosas, ¿cierto? Que sean suficientemente racionales como para poder manejar digamos, una entidad, un objeto del tamaño, obviamente, de la economía y sobre todo que tengan y que sigan ciertos valores de cientificidad que obviamente van a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Esos valores de cientificidad no son únicos y universales a lo largo del tiempo y en todos los países, sino que dependiendo también del ambiente científico en el que nos estemos moviendo, pues hay algunas técnicas, hay algunos métodos que van a ser aceptados como más rigurosos, como más científicos que otros en diferentes momentos, ¿cierto? Entonces, más o menos, esos son, digamos, algunas de las ideas grandes de lo que vamos a hacer en este módulo. Espero que les llame la atención, espero que esté siendo suficientemente claro. Cualquier pregunta, inquietud o lo que sea, porfa, me van interrumpiendo, van levantando la mano, etcétera. Y no me dejen olvidar, ahorita en unos 10 o 15 minutos hacemos una pausita otra vez de 5 o 10 minutos para que Lucas pueda ir a hacerse su té, yo también me pueda volver a hacer mi té, se puedan tomar su café, etcétera, ¿cierto? Entonces, con respecto a la sesión de hoy, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a hablar un poco de esa construcción de ese objeto que va a ser The Economy, ¿cierto? Y hasta cierto punto de el rol que van a jugar también a través de la construcción de las estadísticas y de un sistema estadístico y de los datos, el Estado y por otro lado, cómo la economía como disciplina y los y las economistas vamos a empezar a utilizar ese tipo de datos. Otra anotación, yo estoy tratando de hacer las diapositivas un poquito más con colores, un poquito más dinámicas, pero si en algún momento los colores no funcionan, si son demasiado exagerados o lo que sea, porfa me dicen, me dan retroalimentación, me dicen, no, hagamos las negras con letras blancas y ya está, ¿cierto? Como porque si no, de pronto ustedes no las están viendo. Entonces, pues ustedes me van contando, porfa, yo sé que hay personas conectadas también con celulares o con tablets, entonces de pronto es más difícil verlas. De todas formas, las diapositivas están todas o van a estar todas disponibles también en el Moodle para que las puedan ir mirando también. ¿Listo? Entonces también en ese sentido me van contando si se ve o no. Entonces, rápidamente vamos a tener dos objetivos para la sesión de hoy. Uno es el que ustedes ven en la diapositiva, entender que los objetos de estudio de la economía
no son naturales, ¿cierto? Sino que son cosas que vamos construyendo a pesar, y esto es muy importante, de que en algún momento tomen una vida propia, se objetivicen, ¿cierto? Y parezcan casi que objetos físicos, casi que objetos naturales que están allí en el mundo, ¿cierto? Y sobre los cuales pareciera que no tuviéramos casi que ninguna manera de poder actuar sobre ellos, ¿cierto? Para poder cambiarlos, digamos. Parecieran que fueran naturales en algún momento. Entonces, fíjense esa condición muy interesante de esos objetos de estudio que tenemos en economía. Yo pensaría que en muchas otras ciencias sociales, incluso también naturales, en donde no, los objetos no son, no están allí en el mundo de forma natural, sino que los vamos construyendo, pero que una vez construidos, una vez que se estabilizan, toman una vida propia y pareciera que sí son efectivamente naturales, ¿cierto? Pareciera que fueran exteriores a la disciplina, pareciera que fueran exteriores a nosotros y a nosotras. Entonces, importante entender que, contrario a esa idea de que fueran naturales, estos objetos se construyen en unos momentos específicos que son contingentes y en ese sentido se producen en un contexto particular con unas preguntas, con unas prioridades particulares desde la ciencia, pero también desde la política y desde la sociedad misma, desde lo que está pidiendo la sociedad misma. Y además están marcados, condicionados por el tipo de herramienta que utilizamos los y las economistas, primero para entenderlos, para poder tratar de estudiarlos, y segundo también para poder intervenirlos de alguna u otra forma, ¿cierto? Nuestras herramientas no son herramientas solamente para entender cosas, sino también muchas veces para poder intervenir ese mundo que, entre otras cosas, pueden llegar a ser dos mundos, ¿cierto? Ese mundo que consideramos como el mundo real exterior y el mundo que nosotros y nosotras nos hacemos desde la economía, por ejemplo, los mundos que hay en los modelos, ¿cierto? Que también los podemos entender, estudiar, intervenir, etcétera, y que guardan una relación con el mundo real, con todas las comillas, ¿cierto? Pero que no necesariamente, obviamente, ustedes lo saben, es una relación uno a uno, sino que eh, abstraen algunos puntos que puedan ser importantes, etcétera, ¿cierto? Esa es otra discusión acerca de la modelización, pero es para ponerles un ejemplo particular de cómo esas herramientas pueden, obviamente, intervenir ese mundo, ¿cierto? Estudiarlo y tratar de entenderlo. Entre otras cosas, entonces, esos objetos que vamos construyendo van a responder a unas realidades y a unas necesidades y a unas dinámicas que van mucho más allá de lo que está pasando al interior de la disciplina, que tienen que ver, como les mencionaba hace un momento, con lo que está pasando con el Estado, pero no solamente con el Estado entendido como esas instituciones particulares, ¿cierto? Y esas autoridades, sino también el Estado entendido como esa sociedad civil que hace parte del Estado, que tiene unas preocupaciones, esos movimientos políticos y sociales que en algunos momentos tienen mayor voz que otros, ¿cierto? Y que están poniendo sobre la mesa unas discusiones y una agenda particular también, que a veces, afortunadamente, la disciplina económica escucha de algunas u otras maneras, ¿cierto? Probablemente no siempre sea la mejor manera, pero que de alguna forma tienen también algunas repercusiones sobre las preguntas que nosotros y nosotras desde las disciplinas, desde las ciencias sociales, pero también desde la economía, nos estamos haciendo, ¿cierto? Y definitivamente estos objetos de estudio pues van a estar obviamente delimitados por esa frontera de la disciplina que va cambiando, ¿cierto? Que se va transformando a lo largo de la historia, pero que además se va transformando por los objetos mismos que se van transformando, ¿cierto? Entonces digamos que aquí tenemos una retroalimentación también importante en ese sentido. Entonces ese es el primer gran objetivo, entender que los objetos de la economía no son naturales, ¿cierto? El segundo objetivo que me interesa también en esta sesión y que vamos a verlo también a lo largo del módulo y a lo largo del curso, es entender que la disciplina económica, la ciencia económica o economics, como ustedes quieran llamarla, o si la quieren llamar economía política, también súper bienvenido ese nombre y ese apellido, es definitivamente una estructura social, ¿cierto? Recuerdan que la primera semana hablábamos también de esa idea de definir el mainstream economics, la economía dominante, como una comunidad que tiene ciertas reglas, ciertos rituales, etcétera. Pues dentro de esa comunidad, obviamente también hay una estructura social. Y era lo que veíamos también la semana pasada acerca de esas jerarquías que existen al interior de la disciplina, la forma en que sociológicamente nos organizamos y entre otras cosas,
esta idea que defiende Breslau también en la lectura que ustedes tienen, perdón, en el programa, de que existe también una lucha por apropiarse de un tipo de capital específico, esto tomando en cuenta a un sociólogo y sociólogo de la ciencia francés, Pierre Bourdieu, en donde vamos a tener una lucha al interior de cada disciplina, de cada campo de conocimiento, por apropiarnos de un tipo de capital específico que es el, el capital, digamos, importante dentro de ese campo, y en particular en las ciencias, en las disciplinas como la disciplina económica, pues ese capital va a significar sobre todo esa idea de la autoridad científica, ¿cierto? Cómo entonces las diferentes personas, individuos, pero también grupos de personas al interior de esta disciplina van a luchar por apropiarse de eso que significa la autoridad científica y que va cambiando obviamente a lo largo del tiempo también, ¿cierto? Y cómo entonces hay unas luchas importantes ahí que van transformando de todas formas a la disciplina económica y que no tienen solamente que ver en términos, digamos, de historia del pensamiento económico, solamente con, digamos, con ideas, ¿cierto? O teorías abstractas, sino también con luchas un poco más sociales o, si ustedes quieren, al interior de la disciplina. Y muy importante también, como nos dice Breslau, entender que los y las economistas adoptamos diferentes estrategias para poder ganar más autoridad científica en ese sentido. ¿Listo? Entonces, esos van a ser más o menos los objetivos de la sesión de hoy. Ya se me pasó una hora, pero entonces espero, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o si queda más o menos claro. Lucas, dale, porfa. Profe, no me queda completamente cuál es en qué capital de los que expone Pierre Bourdieu eh, hace referencia, ¿sí? No, yo creo que son tres, cuatro tipos de capitales, el cultural, el social, el económico, y falta alguno, pero no sé en cuál entraría directamente lo de la autoridad científica. Tiene que ver con un tipo de capital, a ver si me acuerdo bien de cuál sería la categoría. Te iba a decir que tenía que ver con un tipo de capital social, pero ahora me está entrando un poquito la duda. Profe, yo entendí, en Bourdieu yo entendí que el capital social hablaba únicamente de los lazos entre individuos. Exacto. Entonces, Por sí, eso, por eso era que me estaba entrando esa duda. O sea, obviamente va a tener que ver un poquito con eso, porque pues estamos hablando de una comunidad dentro de este campo que va a ser la disciplina económica, pero sobre todo, lo que pasa es que, a ver, hay dos tipos de teorías también de Bourdieu. La que tú estás mencionando tiene que ver más con la explicación un poco más digamos, de la sociedad en general, mientras que esta está mucho más, digamos, enfocada hacia entender los campos científicos, ¿cierto? Y la sociología de la ciencia. Entonces, aquí nos va a decir Bourdieu, hay unas dinámicas parecidas a las que tenemos dentro de la sociedad, obviamente, y a la idea de podernos apropiar de diferentes tipos de capital, justamente para podernos, digamos, distinguir, ¿cierto? Como decía Bourdieu, entre las diferentes clases sociales, etcétera, para poder, digamos, digamos ese tipo de capital que va a ejercer un tipo de poder, obviamente, sobre las otras personas. En este caso, en el caso de los campos científicos, el capital que es importante es el de la autoridad científica, que significa tratar de entender en un momento particular cuáles son esos criterios, esos valores que se defienden acerca de lo que significa ser científico, acerca de la cientificidad, acerca del rigor, acerca de esos valores que para cada uno de los campos puedan ser importantes, ¿cierto? De pronto hay otros campos en donde el rigor no necesariamente es tan importante, ¿cierto? Sino que el sinónimo más bien de autoridad científica, en lugar de que sea el rigor, digamos, puede haber diferentes tipos de rigor, ¿cierto? Nosotros en economía en general pensamos en el rigor más, el rigor matemático, etcétera, ¿cierto? No necesariamente esto ha sido así a lo largo de la historia de la disciplina,
puede ser un rigor que tenga que ver más con, por ejemplo, el rigor de la observación y de entender cómo están funcionando digamos, las diferentes instituciones, los diferentes agentes que se están comportando de alguna u otra forma. Entonces, digamos que aquí lo que va a ser importante es tratar de entender cuál es ese momento histórico en el que la autoridad científica significa, o qué es lo que significa esa autoridad científica en un momento particular, ¿cierto? Y cómo se va transformando a través también de las estrategias que van teniendo los diferentes actores al interior de la disciplina, cómo se va transformando esa autoridad científica. Entonces, por ejemplo, de una autoridad que tiene que ver más con la forma jerárquica de organización de una disciplina, como era también de todas formas en el siglo XIX, ¿cierto? Con una autoridad que está dada más por la pertenencia a una clase social, digamos, particular, unos economistas políticos que vienen de unos sectores, digamos, tradicionales, ¿cierto? Dentro de la sociedad y que siguen haciendo parte de esa sociedad, de esa élite social. Eso les daba una cierta autoridad científica para hablar de lo que fuera, ¿cierto? Se va transformando hacia unas estrategias distintas de decir lo que nos da autoridad es poder empezar a hablar de esos objetos particulares separados de la esfera política y económica sin necesidad de que nuestra trayectoria personal y social tenga que ver con esa autoridad que se nos está dando, ¿cierto? Sino que es un conocimiento técnico que fíjense que no es necesariamente matemático, que no es necesariamente estadístico tampoco, sino que puede ser también teórico, etcétera, ¿cierto? Puede ser empírico, no econométrico necesariamente, y que definitivamente es lo que parece que es más relevante para poder hablar con cierta autoridad acerca de este nuevo objeto que va a ser la economía. Laura nos dice, podría relacionarse con aquello que Bourdieu llamaba el hábitus, que básicamente son las estrategias para la movilidad social, o sea, llegar a un lugar privilegiado. Sí, el segundo punto, el de las diferentes estrategias, definitivamente tiene que ver con el hábitus de Bourdieu, ¿cierto? Con esas estrategias que se van adoptando y que parecen ser las correctas dentro de ese imaginario y dentro de ese modelo que pensamos debería ser el o la economista ideal, el economista ideal en general, ¿cierto? Entonces sí, totalmente, Laura, tiene que ver con eso, sobre todo la segunda parte, ¿cierto? Esa idea de que hay unas formas de ser, unas formas de hacer, unas formas de hablar, y por eso les llamaba la atención desde la semana pasada acerca de lo importante de entender todo esto como una historia, digamos, de una comunidad particular, ¿cierto? En donde hay un hábitus, ¿cierto? Particular que nos define como economistas y como economistas que podemos pertenecer a esa clase superior de economistas, ¿cierto? Entonces la idea es justamente entender esta disciplina como una estructura social en ese sentido también, ¿cierto? Con unas clases sociales al mismo interior de la disciplina, en donde hay unos grupos de economistas que se vuelven dominantes, entre otras cosas, porque logran apropiarse de esa autoridad científica, sea lo que sea, que igual va cambiando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Pero entre otras cosas porque logran tener ese hábitus, esas formas de ser, esas formas de hacer economía que son dominantes, que son particulares y que los distinguen de los otros economistas. Entonces, no sé, Lucas, si respondí más o menos a tu pregunta y Laura, si también respondí a tu comentario. Pues permíteme un instante que no te escuché lo último porque se me fue el internet. Ah, Y tranquilo. entonces me perdí lo de los hábitos. ¿Podrías repetirlo? Sí, 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 no, lo que es que Laura hace un comentario muy importante en el chat y dice que si todo eso podría relacionarse con lo que Bourdieu llama el hábitus, que básicamente son las estrategias para la movilidad social, o sea, llegar a un Ujú. lugar privilegiado. Entonces yo le estaba diciendo que sí, efectivamente, esas estrategias que adoptan los y las economistas tienen que ver con ese hábitus que se genera, digamos, dentro de este campo particular y que define hasta cierto punto lo que significa ser un buen economista en un momento particular, ¿cierto?
Entonces, ¿cuáles son esas maneras de ser, esas maneras de hacer, ese lenguaje que se debe utilizar, esas maneras de comunicar también, de hablar, etcétera? Que, no, que hacen que ciertos grupos de economistas se puedan distinguir de otros grupos de economistas y entonces sigan estructurando ese espacio social como con ese tipo de clases sociales, si ustedes quieren, ese tipo de clases de economistas que yo creo que vemos claramente dentro de la forma de organización de nuestra disciplina, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Era un poco lo que hablábamos las clases pasadas, ¿cierto? Como hay algunas maneras que parecen las correctas, que no necesariamente son correctas porque sean de verdad las que nos acercan, no sé, ¿cierto? A la verdad en la economía, ¿cierto? O definitivamente a la ciencia pura o lo que sea, ¿cierto? Sino porque, entre otras cosas, están definidas de manera comunitaria, ¿cierto? Como esas buenas formas, esas buenas maneras de hacer economía, de entender la economía, de estudiar la economía. Entonces, más o menos eso. Profe, muy rápido. Ahí tiene mucho que ver, digamos, una idea de lucha de clases, ¿no? O sea, yo había entendido mucho el hábitus como un campo, bueno, no sé si es un campo, pero donde existe como una posición social, la cual culmina en una lucha para, no tal vez no imponer, pero tal vez para transformar una acción o un pensar. Entonces, como que digamos, un concepto de lucha de clases dentro de justamente lo que estamos mirando, de como estrategias de los economistas para ganar más autoridad. Bueno, me parece que puede incrustarse ahí, como algún tipo de lucha o pugna por ascender en un escalón social. Total, Lucas, mil gracias por ese comentario. Justamente el conflicto aquí es absolutamente importante, ¿cierto? Entender que aquí hay unas estructuras que entran en conflicto. Aquí no estamos hablando de unos desarrollos totalmente armónicos al interior de estas disciplinas, sino que aquí hay unos conflictos importantes que los podemos entender como luchas de clases también, ¿cierto? En ese sentido, pero que definitivamente, digamos, para generalizarlo un poquito más, podemos entenderlo simplemente como conflictos. Entre otras cosas, Breslau, y volviendo al comentario de Laura, nos habla de los casos particulares de Wesley Clair Mitchell y de Irving Fisher en Estados Unidos como muestras de justamente de movilidad social al interior de la disciplina misma, pero también al interior de la sociedad a través de las estrategias que van a adoptar Mitchell y Fisher, a través del estudio de la economía, eh, primero formalmente, ¿cierto? Pero sobre todo eh, a través de esa idea de que justamente como tenemos un nuevo tipo de objeto que se está creando en este momento, que es la economía, the economy, ¿cierto? La mejor manera de poder entender ese objeto que está desincrustado de la política, de la esfera social, de la esfera política, etcétera, es a través de las matemáticas, por un lado, un cierto tipo de matemáticas, y por otro lado, de las estadísticas también, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se va a adoptar esa estrategia que, entre otras cosas, es, si ustedes me permiten, disruptivo, ¿cierto? Y como dice Lucas, que va a transformar esa organización social que hay al interior de la disciplina y que va a hacer que justamente cambie un poco ese orden social que había en ese momento dentro de esta disciplina, ¿cierto? Entonces, sí, no, total, el tema del conflicto es absolutamente importante para ayudarnos a entender también que al interior de este campo y de esta disciplina tenemos necesariamente unas contradicciones importantes entre diferentes grupos sociales también y entre diferentes individuos. Laura nos dice, Bourdieu explica cómo la sociedad está construida desde ciertas normas y uno debe adaptarse a ella para ascender. Lo mismo puede aplicarse a la economía con lo que decía el profe, por ejemplo, en la actualidad el discurso mainstream, desde los datos, los modelos, la econometría y demás. Exacto, Laura, de acuerdo, pero además entendiendo, como decía Lucas, que el conflicto también hace parte fundamental de ese funcionamiento de ese campo y de esta disciplina en particular, ¿cierto? Y que en ese sentido, ese conflicto también de alguna forma puede ser transformador, ¿cierto? Eh,
Entonces, ese punto es importante, digamos que no solamente las sociedades o las disciplinas permanecen con un modelo particular y con un tipo de hábitus particular a lo largo del tiempo, sino que también esto se puede ir transformando a través de esas otras estrategias, de esos otros individuos que van adoptando otras estrategias, pero sobre todo que, digamos, a partir de esas condiciones externas también que nos piden entonces, por ejemplo, un nuevo tipo de experticia que esos economistas dominantes, digamos que hacían parte de la jerarquía hacia finales del siglo XIX de la disciplina, pues ya no podían ofrecer, ¿cierto? Simplemente porque no tenían las herramientas técnicas, la visión de entender que el objeto de estudio de la economía estaba cambiando, estaba transformándose y de que la experticia de los y las economistas, o que debíamos ofrecer las y los economistas, debía transformarse también en ese sentido. No sé si haya otras preguntas, comentarios, dudas, y si no hay, entonces les propongo que hagamos una pequeña... Ah, perdón, Lucas, sí, estabas abriendo tu micrófono, dale. No, profe, nada, me parece muy bacano como mirarlo desde ese punto más interseccional, no únicamente desde el economicismo, sino de la gran relación que tiene la disciplina con la sociología. Súper. No, recomendadísimo ese texto de verdad de Breslau para las personas que de pronto no lo hayan alcanzado a hacer todavía, la lectura. Porfa, súper, súper recomendada. Entonces, les propongo, si quieren, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos para tomar café, para estirar las piernas, para despertarnos y volvemos a las 10:22. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Ya nos vemos entonces.